Hola, buen día. Mi nombre es Laura Andrea Reyes Rodríguez y el día de hoy haré la explicación de este cuadro formulario acerca de funciones. Principalmente, ¿qué es una función? Una función es una relación entre dos variables, una variable independiente y una variable dependiente, donde el primer elemento nunca se repite. A x solo le puede corresponder un valor de y. Y muy bien, aquí tenemos diferentes rubros, aquí tenemos las diferentes funciones y aquí tenemos las diferentes cosas que se evalúan de las funciones. Tenemos la forma en que se escribe, que es cómo se escribe la función, la representación es la gráfica, que es cómo se dibuja en la gráfica, el dominio, que es el conjunto de todos los valores para los cuales la función está definida, el rango, que es el conjunto de todos los valores que f puede tomar, y después tenemos los puntos de corte, los cuales son los puntos donde la gráfica corta los ejes de coordenadas, es decir, los puntos de gráfica que están sobre los ejes. Después tenemos los puntos críticos, que es donde cambia la curva, donde hay un cambio de dirección. También tenemos máximos y mínimos, que los podremos definir como puntos críticos hacia arriba o hacia abajo. También tenemos crecimiento y decrecimiento, que básicamente es la dirección de la función en la gráfica. Tenemos puntos de inflexión, que también es un cambio en la curva, pero es un poco más sutil que los puntos críticos. Y tenemos concavidad y convexidad. La convexidad quiere decir que la gráfica abre hacia arriba y la concavidad indica que la gráfica abre hacia abajo. Ok, empecemos con nuestra función constante. La forma en la que se escribe es f de x es igual a c. Podemos ver su representación en la gráfica como una línea recta. Su dominio puede ser todos los valores reales, que se puede definir como de menos infinito hasta infinito. Rango no, el rango va a ser nuestra misma constante, porque pues simplemente es una línea. Después pasamos a los puntos de corte. El punto de corte en X no existe, ya que la línea nunca atraviesa el eje de X. Y tenemos el punto de corte en Y, que viene siendo la misma constante. Después, para puntos críticos, máximos y mínimos, crecimiento y decrecimiento, puntos de inflexión y concavidad y convexidad no aplica. Un ejemplo de esto en la vida cotidiana podría ser colocar un horno a 180 grados y no se toca durante cierto tiempo. Entonces, nuestra temperatura siempre va a ser constante, siempre va a ser 180 grados. Ahora vamos con la función lineal. Las funciones lineales se escriben de la forma f de x es igual a x más c, donde la a representa el coeficiente, la x representa nuestra variable y la c es la constante. Se dibuja en la gráfica con una línea diagonal y la inclinación puede ser hacia arriba o bien puede ser hacia abajo. El dominio y el rango de una función lineal es igual, se pueden tomar todos los valores reales, entonces quiere decir que puede tanto el rango como el dominio ir de menos infinito hacia infinito. En los puntos de corte lo que tenemos que hacer para sacar el punto de corte en el eje X tenemos que igualar nuestra Y a 0. E igualmente para sacar el punto de corte en Y tenemos que igualar nuestra X a 0 y sustituir según sea necesario. Para puntos críticos no aplica, tampoco para máximos y mínimos, y en crecimiento y decrecimiento nos podemos dar cuenta que si es positivo va a crecer, como se ve en esta imagen, pero si es negativa va a decrecer y se va a dibujar la línea diagonal hacia abajo. Para puntos de inflexión y concavidad y convexidad tampoco aplica. Un ejemplo de una función lineal en la vida cotidiana podría ser básicamente en la cocina, cuando queremos hacer un pastel y sabemos que necesitamos una taza para realizar un pastel, pero tal vez nosotros queremos realizar dos pasteles, podríamos hacer A por X, donde A vendría siendo la cantidad de harina que necesitamos y X podría ser la cantidad de pasteles que queremos. Entonces, si para un pastel requerimos una taza de harina y lo multiplicamos por la cantidad de pasteles que queremos hacer, eso nos va a dar como resultado la harina que necesitamos para todos nuestros pasteles. Ahora seguiremos con la función cuadrática. Esta función está elevada al cuadrado
y usualmente cualquiera de sus términos puede estar al cuadrado y puede seguir siendo una función cuadrática. Puede verse como f de x es igual a ax cuadrada más bx más c. También puede lucir como f de x es igual a ax cuadrada más bx. O de igual forma puede ser simplemente f de x es igual a x cuadrada y siempre va a ser una función cuadrática porque está elevada al cuadrado. Las funciones cuadráticas se dibujan como una parábola en la gráfica y esta puede estar abierta hacia arriba o puede estar abierta hacia abajo. El dominio y el rango se calculan de la siguiente manera. El dominio puede tomar todos los valores reales y se puede ver como menos infinito hasta infinito. Para el rango podemos que puede verse como desde menos infinito hasta el vértice o puede verse desde nuestro vértice negativo hasta infinito. Los puntos de corte son iguales que nuestra función lineal. Para sacar el punto de corte en el eje de la x tenemos que igualar nuestra y a 0 y para sacar nuestro punto de corte en y, nuestra x también la tenemos que igualar a 0. Ahora bien, como mencionábamos anteriormente, los puntos críticos son donde cambia la curva. Aquí podemos ver que hay un cambio y este se calcula sacando el vértice de nuestra función cuadrática, la cual se sacaría de paréntesis menos b sobre 2a, coma nuestra función, paréntesis de nuevo, menos b sobre 2a, paréntesis, paréntesis. Y esto quiere decir que esto se va a multiplicar para después seguir con lo demás. Los máximos y los mínimos. En este caso, si nuestra función es positiva, nuestra parábola va a estar abierta hacia arriba y si nuestra función es negativa, nuestra parábola va a estar abierta hacia abajo. Y esto quiere decir que puede ser convexa o cóncava. En crecimiento y decrecimiento depende mucho de cómo esté nuestra parábola. Si nuestra función está negativa, va a ser cóncava. Entonces, vamos a tener un crecimiento desde menos infinito hasta nuestro vértice y un decrecimiento desde nuestro vértice hasta el infinito. Si nuestra función es positiva, va a resultar convexa y va a decrecer desde menos infinito hasta el vértice y va a crecer desde el vértice hasta el infinito. Los puntos de inflexión no aplica en este tipo de funciones y la concavidad y convexidad ya la expliqué anteriormente. Si nuestra función es negativa, va a ser cóncava y si nuestra función es convexa, va a ser positiva. Un ejemplo de esto en nuestra vida cotidiana podría ser la trayectoria de un balón de básquetbol siendo lanzado a la canasta. Ahora vamos con nuestra función polinómica. Una función polinómica es una función cuya expresión es un polinomio, o sea que se compone de diferentes términos. Pero al igual que en las funciones cuadráticas, no necesariamente se requieren todos los términos para que se pueda considerar polinómica. Con que una variable esté elevada a la n, esa n puede ser cualquier número, pero a partir de 3 se le va a considerar una función polinómica. Entonces por eso se dice que no se requieren todos los términos para considerarse polinómica. Mientras un término esté elevado a la 3, a la 4, a la 5, a la sexta, va a ser una función polinómica y se representa en la gráfica por medio de ondas. Esta puede ser creciente y decreciente o decreciente y creciente. El dominio va a tomar todos los valores reales y se puede escribir como desde menos infinito hasta infinito. Y el rango depende de los puntos críticos, porque como podemos ver que es una onda, va a haber un punto crítico en un máximo y va a haber un punto crítico en un mínimo. Entonces vamos a ver los puntos críticos. Para el punto crítico se saca la primera derivada de la función y se iguala a 0. Después despejamos la x y lo que salga x es donde existe un punto crítico. Para esto vamos a aplicar la segunda derivada. Se va a derivar lo que se resultó de la primera derivada y si nos da mayor a 0 es un mínimo.
Y si nos da mayor que 0 es un mínimo y si nos da un menor que 0 va a ser un máximo. Ahora bien, con crecimiento y decrecimiento, si identificamos que la potencia más alta de la función es par, esta va a decrecer del menos infinito hasta el mínimo y va a crecer del mínimo al máximo. Va a decrecer de máximo hasta infinito. Si identificamos que la potencia es impar, va a crecer de menos infinito hasta el máximo y va a decrecer de máximo a infinito y después va a crecer de máximo a infinito. Ahora vamos con los puntos de inflexión. Lo que vamos a hacer va a ser obtener la segunda derivada y se va a igualar a 0. Si nos da un valor, es posible que haya un punto de inflexión y esto se va a comprobar con concavidad y convexidad. Para la concavidad y convexidad vamos a sacar la segunda derivada de la función y ese valor lo vamos a poner en una tabla. En medio vamos a poner el valor y vamos a tomar otro valor de este número hasta menos infinito y vamos a tomar otro desde el número hasta el infinito. Después esos números los vamos a sustituir en nuestra función y dependiendo de lo que tengamos va a decir si hay puntos de inflexión o no. Si sale positivo y negativo, quiere decir que va a haber convexidad y concavidad, por lo cual sí vamos a tener un punto de inflexión. Pero si ambas son cóncavas o ambas son convexas, no va a haber un punto de inflexión. Un ejemplo de esta función se puede utilizar en economía. De esa manera se pueden mostrar cómo los precios varían con el tiempo o cómo sube y baja el precio de un producto. Ahora vamos con la función racional. La función racional se define como el cociente de polinomios en los cuales el denominador tiene un grado de por lo menos 1, por lo que debe haber una variable en el denominador. Usualmente es una fracción y su forma general es p por x sobre q por x. Se dibuja en la gráfica unas hipérbolas, así que esta gráfica consta de dos partes. Para el dominio podemos ver que el dominio abarca desde menos infinito hasta donde el denominador se hace 0. Quiere decir que ahí no existe la función. Y también pues va a ser viceversa, va a ser desde donde no existe la función hasta infinito. Y va a ser igual para el rango. Después los puntos de corte va a ser como las que vimos anteriormente en la lineal, cuadrática y polinómica. Para sacar el punto de corte en el eje X vamos a igualar nuestra Y a 0 y para sacar el punto de corte en el eje Y vamos a igualar nuestra X a 0. El punto crítico en las racionales se va a sacar igual que en la función polinómica. Lo que vamos a hacer va a sacar la primera derivada de la función, se va a igualar a 0, después vamos a despejar la X y lo que valga X va a ser donde va a existir un punto crítico. Para sacar máximos y mínimos también sería lo mismo. Vamos a aplicar la segunda derivada y vamos a derivar lo que resultó de la primera derivada. Si nos da mayor que 0 es un mínimo y si es menor que 0 es un máximo. Para el crecimiento y decrecimiento vamos a hacer la primera derivada, vamos a igualar a 0, vamos a tomar los valores y vamos a sustituir. En este caso también vamos a usar la tabla. El valor que obtengamos se va a poner en medio y se va a tomar un valor de ahí a menos infinito, otro de infinito, otro desde el número hasta el infinito. E igualmente vamos a obtener un valor positivo o un valor negativo dependiendo de nuestra función. En los puntos de inflexión va a ser igual que en la polinómica, se va a obtener la segunda derivada y se va a igualar a 0. Y si nos da un valor, es posible que haya un punto de inflexión. Y lo mismo, se va a comprobar con concavidad y convexidad. E igualmente, vamos a sacar la segunda derivada, vamos a igualar a 0, vamos a sustituir y igualmente podemos usar el método de la tabla que ya expliqué anteriormente. Si nos sale positivo y negativo, va a haber puntos de inflexión y si nos salen iguales, no va a haber puntos de inflexión.
Y las funciones racionales tienen diversas aplicaciones en el campo del análisis numérico, porque se pueden obtener en funciones más complejas. Son simples, pero permiten expresar una mayor variedad de comportamientos. Ahora seguimos con nuestra función exponencial. Las funciones exponenciales se ven como f de x es igual a x, a elevado a la x, donde nuestro número que se puede representar como a está elevado a la x. El número no debe ser negativo y no debe ser 1, pero podemos encontrar valores del 0 al 1. Se dibuja como una línea creciente o una línea decreciente dependiendo de la función. El dominio encontramos que son todos los valores reales y luce como desde menos infinito hasta infinito. Y en el rango son solamente los números positivos, por lo cual se puede escribir desde 0 hasta infinito. Los puntos de corte. El punto de corte en X no existe ya que nunca llega a tocar el eje X, y el punto de corte en Y lo sacamos igualando nuestra X a 0. Los puntos críticos no aplican, tampoco los máximos y mínimos, y tenemos el crecimiento y decrecimiento. Si nuestro 0 es menor a A, pero mayor que 1, decrece. Y si nuestro 0 es mayor a A, pero menor que 1, crece. Puntos de inflexión no aplica y tampoco concavidad y convexidad. Las funciones exponenciales se usan para dar el crecimiento de cosas. Un ejemplo de esto puede ser el crecimiento de una población determinada. Después tenemos la función logarítmica. Esta función está formada por un logaritmo de base a y es de la forma f de x es igual a logaritmo de subíndice a por x. Se puede representar en la gráfica como una línea creciente o igualmente puede ser una línea decreciente. En el dominio encontramos que puede ser solamente los valores positivos, por lo cual se escribe como de 0 a infinito. Y en el rango encontramos que pueden ser todos los valores reales, por lo cual sería de menos infinito a infinito. El punto de corte en X tenemos que igualar nuestra Y a 0 y el punto de corte en Y no existe. Finalmente tenemos crecimiento y decrecimiento. Si 0 es menor a A pero A es mayor a 1, crece. Y si si A es mayor a 1, decrece. Puntos de inflexión no aplica y concavidad y convexidad tampoco aplica. Este tipo de funciones es aplicado en los estudios de los efectos nutricionales de los organismos en su mayoría o también en el cálculo del pH. Y por último vamos con las funciones radicales. Estas funciones son aquellas en las que la variable se encuentra bajo el signo radical. Pueden verse como f de x es igual a la raíz cuadrada de a, y su representación en la gráfica puede ser una línea creciente o bien una línea decreciente. Para el dominio tenemos que nuestro dominio va a ser desde el valor de nuestra función que sea mayor a 0 hasta el infinito, y nuestro rango nos indica que va a ser solamente los números positivos, por lo cual va a ser desde 0 hasta infinito. El punto de corte en X no existe y el punto de corte en Y se obtiene igualando nuestra X a 0. Los puntos críticos no aplican, tampoco los máximos y mínimos, y el crecimiento y decrecimiento se obtiene que crece desde ax más c, siendo mayor o igual a 0, a infinito. Y eso sería todo de mi parte. Muchas gracias.